mejor oficio. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Mejor Oficio. Esta mañana me acompaña Paul Mena, que trabaja para el medio El Universo y que también es docente de la Universidad de las Américas. Paul, bienvenido. Muchas gracias, Candy, muchas gracias por la invitación. Bueno, más que todo, primero vamos a hablar de cómo nace este gusto por el periodismo, porque sé que querías estudiar artes, luego también fuiste profesor de literatura. Entonces, ¿por qué luego el periodismo es lo que realmente decides hacer en tu vida? Bueno, Candy, en verdad, como tú dices, no estaba dentro de mis expectativas de vida ser periodista. Yo siempre tuve una inclinación por el arte. Mi iniciativa era estudiar artes plásticas o tal vez literatura. Y de hecho así me formé académicamente en el tercer nivel. No obstante, cuando ya hice las prácticas, entré a trabajar como redactor en el diario Últimas Noticias. Simplemente para llenar este requisito de poderme graduar de la Facultad de Comunicación Social. Y pues ahí me tocó enfrentar la cuestión de ser periodista. Yo antes ya había dado clases en un colegio de literatura y pensé que esa iba a ser en verdad mi vida profesional, porque me gustaba mucho dar clases de literatura. Y cuando ya me topé en las prácticas preprofesionales con el periodismo, quedé en verdad maravillado. Me quedé maravillado porque encontré en el periodismo un refugio para contar historias que pueden cambiar la vida de la gente positivamente. Y pues ahí me quedé yo anclado al periodismo y ya llevo pues 13 años de experiencia como periodista. También sabemos que el periodismo está en tu familia presente, siempre latente, que tu esposa es periodista y que vas a tener también un hijo, que quién se sabe en un futuro también sea un gran periodista. Pero cuéntame un poco cómo haces la conexión entre la familia y el periodismo, teniendo una esposa periodista, y si no, tu tiempo demanda mucho del periodismo y dejas a un lado a la familia. Claro. Sí, la verdad el ejercicio del periodismo es algo que demanda mucho tiempo y esfuerzo y un alto grado de compromiso personal. Uno llega a pensar a veces, ¿cómo puedo escribir esta historia que me puso en un alto riesgo con cierto personaje muy poderoso? Y uno dice, no, es que vale la pena contar esas historias, vale la pena invertir el tiempo, porque sabes que estás poniendo un granito de arena a construir una sociedad más equitativa, más justa, más democrática. Y tengo la fortuna de tener una compañera de vida que también está en el medio. Ella no es periodista exactamente, es comunicadora social, pero comprende muy bien todo lo que demanda el periodismo. Y ella siempre ha sido mi apoyo. En verdad, sin esa complicidad de mi pareja, hubiera sido muy, muy difícil entregarle tantas horas a nuestro oficio, al oficio que tanto quiero yo. Bueno, en este momento sabíamos que trabajas en el medio del Universo y que también tratas periodismo de datos. Sabemos que el periodismo de datos es un poquito más complejo, bastante difícil de tratarlo. ¿Y cómo de esta manera tú puedes tratar el periodismo de datos sin todavía saber qué es lo correcto? Hay datos que todavía no son precisos, pero hay especulaciones de estos datos. ¿Cómo puedes tratar eso en el periodismo? ¿De qué manera lo profundizas y sobre todo mantienes la objetividad para no dar datos que realmente todavía no son verdaderos? Claro. En verdad, la llegada al periodismo de datos en mi vida profesional llega por una necesidad. Yo había iniciado como periodista de investigación en el Universo ya por el año 2008 o 2009, ya hace más de 10 años, y nos habíamos planteado hacer, por ejemplo, un tema de analizar todas las inversiones que hacía el gobierno en la construcción de escuelas. Entonces conseguimos una fuente que nos dio una lista de todos los contratos de construcción de escuelas que estaba emprendiendo el gobierno. Y era, claro, un anillado como de más de 100 hojas, 100 páginas de cuadros, donde estaba una columna con el contratista, el número del contrato, el monto del contrato, la zona de la obra y varios indicadores.
Y como no teníamos todavía la experticia para manejar eso a través de un software, a través de una tabla de datos, pues yo me recuerdo leyéndome hoja por hoja y un poco confiando en la memoria de que si me topaba por la línea 500 con un nombre, decía, este nombre ya lo vi antes. Entonces regresaba a la página y decía, sí, mira, este ya tiene 2 contratos. Entonces anotaba, tal persona, 2 contratos. Y luego iba, mira, me salió una tercera vez. Pero era un ejercicio casi de memoria. Entonces dijimos, no, estamos mal, esta no debe ser la forma en que debemos trabajar. Entonces empezamos a generar análisis de datos, o sea, convertir estas tablas físicas en una tabla digital donde uno pueda manipular las cifras, hacer sumas automáticas, cálculos automáticos, y encontramos que estas herramientas digitales son muy buenas para avanzar con el tema de investigación. Y así es como luego nos planteamos retos mucho más grandes. Llegamos a analizar, no sé, las importaciones y exportaciones de Ecuador a Venezuela en los últimos 8 años, por ejemplo. Y así descubrimos un gran caso de lavado de dinero que se estaba fingiendo unas exportaciones de Ecuador a Venezuela con la intención de sacar dólares baratos de la economía venezolana a Ecuador, y que luego esos dólares iban a parar en Miami, a que algunos empresarios corruptos ligados al gobierno chavista pues puedan comprar sus mansiones y sus yates y todo eso. Entonces eso partió de análisis de datos, y esto también nos dio la posibilidad de encontrar grandes temas, no solo nacionales sino transnacionales. Este tema que te cuento, por ejemplo, lo hicimos con un medio de Caracas, un medio digital que se llama Armando.info, y con el nuevo Herald de Miami, que es la versión español del Miami Herald, y sacamos entre los 3 medios un gran tema que partió de análisis de datos. Entonces, como esta es una herramienta muy potente, yo me he especializado académicamente en eso. Hice una maestría en periodismo digital en Reino Unido hace 2 o 3 años, y mi intención siempre fue como ahondar en eso, en análisis de bases de datos, y bueno, es ahora lo que estoy compartiendo acá con mis alumnos en la UDLA, y espero poder hacerlo todavía por más tiempo. Qué interesante saber que esto es periodismo de investigación, uno puede contar una historia partiendo de pequeños números. De algo que pareciera muy pequeño se puede hacer realmente grande, como trata estos temas de corrupción. Pero ahora, ¿cómo viviste también el periodismo en los tiempos del correísmo? Fue algo bastante complicado, en verdad, porque por allá por el año 2012-2013 teníamos un juicio que puso el presidente Correa, el entonces presidente Correa, en contra del Universo, exigiendo $80 millones para resarcir su honra por un artículo de opinión que había publicado el diario, y nosotros sabíamos que a esa época el patrimonio del periódico no llegaba ni a $30 millones, es decir, que si le tocaba al diario pagar una multa de 80 millones hubiera sido la desaparición del diario. Y vivimos muy de cerca la crisis económica que eso conllevó para nuestro medio. Hubo lamentablemente recortes de personal muy importantes, y eso te afecta a tu trabajo diario, ¿no? Porque necesitas recursos, necesitas compañeros, recursos humanos para hacer grandes investigaciones. Las grandes investigaciones ya no se hacen con un solo periodista, como estos lobos solitarios que descubren el gran tema. Ahora los grandes temas de investigación son en equipos multidisciplinarios. Entonces, si la crisis económica merma el recurso humano dentro de tu equipo de trabajo, entonces se complican las cosas. Eso, y aparte el acoso que generó el expresidente Correa a los periodistas, era una cosa bastante complicada de sobrellevar. Yo recuerdo como anécdota que cuando sacamos los papeles de Panamá en el año 2016, el primer foco, aunque habíamos revelado sobornos en Petroecuador, habíamos revelado que una empresa china intentó evadir impuestos por más de 50 millones aquí en el país, ligados a contratos públicos.
Dimos unos primeros indicios para lo que hoy se sabe que es cierto de unos posibles sobornos al entonces ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, por ejemplo. Habíamos revelado cosas importantes que son de interés público y que un poco la exigencia era que se haga un llamado a la justicia, ¿no? Pero sorprendentemente la reacción del gobierno en ese entonces fue atacar a los periodistas que habíamos revelado eso. Entonces el presidente Correa nos expuso en redes sociales diciendo estos son los periodistas que han publicado los Panama Papers, y puso ahí nuestras cuentas de redes sociales, y recibíamos insultos, amenazas a través de redes sociales. Parte también del acoso fue que el gobierno trajo a varias personas a los bajos del diario a decirnos periodistas corruptos, publiquen todo, y con consignas en contra del diario. Entonces tú estabas haciendo tu trabajo diario y abajo estaban las personas allí hablando mal de ti, insultándote, y recibiendo por Twitter igual insultos. Pero a la final uno tenía la conciencia de que eso no es gente real, o sea, no hay personas que realmente sienten eso que te están atacando. Sabes que eso es parte de un proyecto político de acoso a los periodistas y que detrás de eso hay trolls. Entonces, como anécdota nuevamente, cuando fue el terremoto, porque esto ocurrió paralelamente con el terremoto de Manabí, ya por abril del 2016, mientras estaba sintiendo el terremoto, yo cogí el terremoto en Ibarra y estaba sintiendo el terremoto, a mí ese momento me estaban llegando mensajes a través de Twitter descalificándome, insultándome. Entonces esto era prueba de que no había una persona pues, que me estaba ahí insultando, sino que era un robot automatizado que mandaba los mensajes de acoso, ¿no? Pero sí, o sea, eso da cuenta de lo que tuvimos que pasar en esos años, pero felizmente pudimos sobrellevarlo y todavía existimos y seguimos haciendo periodismo. A pesar de todos estos insultos y de todo lo que existió por parte del gobierno, también el diario El Universo ganó este premio Pulitzer por las revelaciones mismo de Panama Papers. ¿Cómo te sientes tú como periodista haber ganado un premio de esa magnitud? No, muy bien, muy orgulloso por el trabajo, porque, bueno, como te cuento, los papeles de Panamá nos cogió en esta coyuntura política muy especial. Sufrimos mucho acoso y a la final tener el más grande reconocimiento que da Estados Unidos a sus periodistas, pues sí te da un gran aliento, ¿no? Recuerdo yo que la noticia del premio Pulitzer la recibí en Reino Unido. Yo estaba haciendo mi maestría allá, y Mónica Almeida, que es mi compañera de trabajo ahí en El Universo, es la jefa de la unidad de investigación, me hace la llamada. Yo estaba en el cine y no le podía contestar, pues decía, no, Paul, es importante, contéstame. Entonces me tocó salir de la película. Digo, ¿qué pasa, Mónica? Si ganamos un Pulitzer. Yo creo, ¿cómo es que ganamos un Pulitzer? Eso es para los periodistas de Estados Unidos, no se da a periodistas de otros países. Dice, no, nos dieron con el ICI y también ese Pulitzer es para nosotros. Y no, pues fue una gran alegría, y me recordó mucho como a las bromas que nos hacíamos de estudiantes de comunicación, de que, claro, ya te crees premio Pulitzer, y era una forma de molestarle al compañero, ¿no? Que se hacía como la estrellita, ya está de hecho el premio Pulitzer, y de pronto ver que sí fue posible ganar un premio Pulitzer, pues algo que nos llenó de orgullo, pero sobre todo la posibilidad de seguir creando proyectos internacionales de investigación. A la final eso también, aparte de la alegría y el orgullo que uno puede sentir por eso, también es un compromiso para seguir haciendo cada vez mejor periodismo, y periodismo de más alcance. Eso mismo era lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasó con los periodistas después de Panama Papers? ¿Es una exigencia mucho más grande? ¿O tal vez dijeron, ya, esa fue nuestra meta y hasta aquí llegamos? No, por el contrario, eso nos ha abierto las puertas para seguir haciendo temas transnacionales, más temas transnacionales. Después de los papeles de Panamá, por ejemplo, hemos contribuido con el ICIG, con otro tema que se llamó los Paradise Papers, que fue otra filtración de otra firma de abogados en otro paraíso fiscal, no en Panamá. Luego participamos también en algo que se llamó The Implant Files, que eran como los archivos donde se detectaban fallas en implantes médicos y que se estaban vendiendo alrededor del mundo. Ahí también pudimos contar historias locales en Ecuador. Y ahora lo último, la Bribery Division, que es
los sobornos no delatados por los exdirectivos de Odebrecht. Y retomando lo que te decía hace unos minutos, es a través de este nuevo reportaje de Odebrecht que hemos descubierto que un ex ministro del gobierno de Correa efectivamente recibió sobornos de la constructora brasileña. Entonces, es algo que obtuvimos los indicios en Panama Papers en el 2016, pero simplemente los indicios, y luego de hacer Panama Papers hemos hecho otros proyectos transnacionales hasta llegar ahora a Bribery Division, que nos permite confirmar lo que habíamos sospechado en el 2016. Entonces, es como ir increciendo de la capacidad de descubrimiento de posibles actos de corrupción. También la Unión Nacional de Periodistas ha reconocido tus trabajos periodísticos como realmente buenos e importantes. ¿Qué trabajos periodísticos han sido reconocidos? Recuerdo que por allá en el 2010 la UNP nos dio un galardón junto con mi colega Javier Reyes, que trabajamos igual en El Universo. Él todavía trabaja también ahí como yo en El Universo. Nos dieron un reconocimiento porque habíamos detectado un sobreprecio en las impresiones de las boletas censales, de los formularios para el censo 2010. Entonces, gracias a nuestra revelación se pudo el Estado ahorrar unos cuantos millones de sobreprecio en ese contrato y fue reconocido por la UNP con un galardón. Y de ahí hemos recibido, como tú decías, los papeles de Panamá. Hicimos también una investigación sobre los contratos de la emergencia judicial. Hicimos un reconteo de cómo fueron utilizados los aviones presidenciales en el último periodo de Rafael Correa. Esos han sido los trabajos que han sido reconocidos por la Unión Nacional de Periodistas. ¿Cómo ha sido el paso del periodismo a la docencia? ¿O en qué se parecen? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tienen la gran similitud de que uno puede aportar. El periodismo, yo creo, es de servicio. Uno tiene que apuntar a hacer del periodismo una herramienta para mejorar nuestras sociedades. Y en eso tiene similitud con la docencia, porque el docente está para aportar a los estudiantes. Yo pienso en el docente como un puente que te lleva a tu estado actual, a un estado mejor, con más conocimientos, pero que sea un propio descubrimiento, del estudiante, esas capacidades. El docente te da herramientas, te da conocimientos, te da unos tips para que tú puedas crecer como profesional. Entonces, me veo así, esa pasión por dar un servicio es lo que me ha llevado tanto a ahondar en mi carrera como periodista como a iniciar mi carrera como docente. ¿Consideras tú que el periodista muchas veces la sociedad es ingrato con el periodista y que es mal pagado? Siempre es un problema esta cuestión de... es una polémica entre los periodistas de cuánto debería ganar un periodista. Ahí está, me parece que es un meme, un chiste de que hoy almorcé con el presidente, en la tarde me reuní con el gran famoso, en la noche me fui a charlar con un general y luego ya pues me fui en bus a mi casa. Y un poco esa es la vida del periodista, ¿no? Te codeas con el poder, con los empresarios, con los políticos, pero a la final tu vida económica no está a la par, ¿no? Pero creo que son las condiciones que uno acepta cuando es periodista. Yo creo que los periodistas debemos exigir buenos salarios. No podemos tener buen periodismo si no hay periodistas bien pagados. Porque si un periodista pasa necesidad, está tentado a coger dinero que no le corresponde. Y es una cuestión de necesidad. No es que se va a enriquecer, es una cuestión de necesidad. Entonces sí es un deber de la ética periodística exigir buenos salarios. Ahora, si tú quieres ser millonario a través del periodismo, mejor no seas periodista. Hay otras profesiones que te dan dinero. El periodismo no está para hacerse rico. No creo que una aspiración del periodista deba ser tener dinero o amasar fortunas. El gran anhelo del periodista es contar una buena historia y que esa historia le sirva a la gente para mejorar sus vidas. ¿Y tú crees que muchas veces el pasar necesidad económica hace que exista tanta corrupción en el periodismo? Puede ser un puntal, ¿no? Una causa puede explicar eso. En nuestro medio, por ejemplo,
en las radios, por ejemplo, se obliga a los periodistas a que si quieren tener un mejor ingreso económico, ellos mismos busquen a los auspiciantes de los programas. Eso te resta, te mina independencia, porque si consigues el auspicio de alguna entidad pública, luego ¿cómo haces una nota con respecto a esa entidad pública? Es decir, perdiste total independencia. Creo que los periodistas debemos ganar independencia económica exigiendo buenos salarios de nuestros empleadores. Y de esta manera, ¿crees que, por ejemplo, cómo un periodista logra decir no a ciertos también sobornos que se le entregan al decir, no quiero que digas esta información, pero yo estoy pasando necesidades económicas como periodista? Es que eso es ética, ¿no? Si no estás dispuesto a pasar esa prueba ética, cámbiate de profesión. ¿Y crees que los periodistas ecuatorianos tienen ética? Yo conozco muchos periodistas ecuatorianos a los que admiro muchísimo y han sido mi gran aliento para seguir en esta carrera. Y tengo fe en el periodismo ecuatoriano. ¿Por qué crees que para terminar, por qué crees que el periodismo es el mejor oficio ante otros? En verdad yo no creería que es el mejor oficio ante otros, porque esto viene de una frase de Gabriel García Márquez, ¿no? Que es que el periodismo es el mejor oficio del mundo, que es una frase muy inspiracional, a todos nos llena de inspiración esa frase. Pero yo creo que un carpintero también podría decir con mucho orgullo, no, mi oficio es el mejor del mundo, o un electricista, o un pintor. Creo que mientras ames lo que haces, ese va a ser el mejor oficio del mundo para ti. Y bueno, qué bueno que existe esa frase para seguir llenándonos de ilusión y de aliento para hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos esta mañana en nuestro programa de El Mejor Oficio con los mejores periodistas siempre, y en un próximo capítulo estaremos con ustedes. Muchas gracias. El Mejor Oficio.